Buenos días, pues hemos regresado de nuevo con nuestro informativo y en esta ocasión vamos a tener la entrevista con la con la abogada Inti Alvarado, quien es coordinadora de jurídica del colectivo LOA. Con ella vamos a tratar el tema acerca de la crueldad animal. Fernando, ya desde Quito. Gracias, Carly, qué gusto saludarle a la abogada Inti Alvarado. Bienvenida acá a nuestro programa en este día viernes 21 de junio. Así es, el proyecto de ley para la defensa de los animales no humanos es analizado por la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional y la autoría de este proyecto data de agosto del año 2022 por parte de la Defensoría del Pueblo. Ahora le preguntamos a la abogada Inti Alvarado cuán importante es para el país esta norma que se está analizando actualmente en la Asamblea Ecuatoriana. Bienvenida, reitero, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de poder compartir con ustedes. Gracias, de igual manera, porque vamos un poco a entender lo que a ratos tal vez no se quiere entender y hay diversos puntos de vista, incluso muy radicales. Este proyecto, ¿cómo beneficia en sí a toda la sociedad? Es lo que quiero entender, abogada. Bueno, las prácticas, los métodos que se vienen utilizando con los animales para su manejo, para su tratamiento, para que los humanos nos relacionemos con ellos, han venido siendo métodos muy crueles en diferentes usos que se les da. Los animales de compañía, ustedes conocen la situación del abandono, estamos hablando de cientos de miles de animales en situación de abandono en las calles, sin ningún tipo de atención y con muertes también dolorosas. El caso de los animales destinados al consumo, también son animales en quienes se practican métodos muy crueles como arrancarles los picos sin analgésicos para que no se hieran y entonces que eso no requiera una atención veterinaria, entre otros métodos como la asfixia, la trituración que se utilizan con los animales para darles muerte o faenamiento. Entonces, esta ley va a permitir atacar las causas estructurales de las violencias y hay algo bien importante que gracias a la ciencia hemos podido entender los seres humanos, que es que no es que la violencia hacia los animales está aislada de la violencia hacia los seres humanos, para nada. Si un ser humano es capaz de cometer violencia, crueldad hacia un ser indefenso como lo es un animal, tiene potencialmente también la capacidad de cometer violencias hacia otros seres vulnerables, por ejemplo en el hogar, hacia los otros miembros del hogar, hijas, hijos, pareja, personas adultas mayores, y también hay un vínculo directo que la ciencia ha demostrado, hay los estudios del FBI en Estados Unidos, en relación a que cometer delitos de maltrato animal está vinculado con otros delitos contra la propiedad, narcotráfico, tráfico de armas. Lo hemos visto también en varios barrios de Guayaquil, cómo se han encontrado animales traficados ilícitamente y en ese mismo lugar se han encontrado armas ilícitas y narcóticos. Y de esa manera podemos entender que esto ataca causas estructurales, problemas estructurales en nuestra sociedad, que es la violencia que está interrelacionada. Claro, el más claro ejemplo que a veces está a la vista de nosotros son, por ejemplo, el faenamiento que se realiza con las reses para luego servirse un exquisito pedazo de picaña, por decirlo así, pero no sabemos qué engloba ese tratamiento que se da. Ha habido preocupación por parte de los diferentes municipios, porque entiendo los municipios son los encargados de estas empresas de rastro, como se llama en el país, pero ya el ir y más allá de ver este tipo de faenamiento, que es el más grande, quién sabe, cómo se maltrata al animal, hace que, por ejemplo, no se tome tal vez la real conciencia por parte de la población. Puede ser un factor también hasta de cultura. Sí, eso, lo que usted menciona es muy importante, nos lleva a otros beneficios súper importantes de esta ley relacionados con la salud pública, la sanidad de los animales en la seguridad alimentaria y el medio ambiente, ¿no? Todo esto que es beneficioso para el ser humano, porque estos procesos de tratamiento de los animales destinados al consumo y su faenamiento para el consumo humano tienen que ser muy rigurosos para que aseguren que estos derechos de los seres humanos también se están cumpliendo. Y entonces, lamentablemente, como usted bien dice, en el país
aunque existen regulaciones técnicas sobre cómo deberían darse estos procesos de faenamiento, no existe control de las autoridades, no hay capacidad de parte de las autoridades, ni ministeriales, ni de los gobiernos autónomos, para poder ir y mirar cómo funcionan estos establecimientos dentro de los territorios. Y entonces, en realidad, no existe en Ecuador ningún tipo de informe que nos diga en qué condiciones se está dando el faenamiento de estos animales que terminan en el consumo humano. Y por supuesto, esa paralegalidad, esa práctica que se hace por fuera de la mirada de la autoridad, que es la que tiene que velar porque los procedimientos se cumplan, para que también sean productos de calidad y productos que se puedan consumir. Eso facilita que de pronto los procesos no se den como tal, y existe mucha evidencia. Recientemente los medios de comunicación ampliamente, Ecuavisa se dio cobertura la semana pasada a lo que sucede en el Camal de Quito, que es uno de los camales principales del país, y donde las mismas personas preocupadas por los animales manifestaban cómo estos morían por las condiciones de hacinamiento, de inanición en la que se encontraban los animales, y esto no es posible que suceda, mucho menos en un país que ya no puede hablar solamente de darle ciertas condiciones amables a los animales, sino donde los derechos de los animales ya han sido reconocidos por la Corte Constitucional. Entonces, los estándares se tienen que cumplir y tienen que ser estándares rigurosos, y las autoridades tienen que velar porque se cumplan esas reglas también para el beneficio humano. Estamos dialogando con Inti Alvarado esta mañana aquí en Caché Noticias. Ya mismo voy con Carly a la ciudad de Guayaquil, pero hay unos artículos de esta ley que resultan un poco complejos, y uno de ellos que provoca el mayor debate es el relacionado con las prohibiciones específicas respecto a de los animales destinados al consumo y la industria. ¿Por qué resulta polémico este artículo de esta ley que se debate, y que incluso entiendo se han unido otras propuestas para debatir en la Comisión de Biodiversidad un solo documento? Esto lo conocemos muy bien desde las organizaciones que venimos trabajando por la protección de los animales que se encuentran en condición vulnerable. Sabemos que hay una resistencia importantísima de los sectores productivos intensivos, no de los pequeños y medianos, sino de los grandes, de los que se lucran ampliamente con la explotación y con estos métodos crueles hacia los animales. No lo quieren cambiar, porque el cambio que trae desarrollo, trae innovación, implica que van a tener que modificar prácticas a las que han venido estando acostumbrados y que no les dan condiciones ni de dignidad ni de buen tratamiento a los animales. Estamos hablando, por ejemplo, de aves que viven hacinadas en espacios tan chiquititos que ni siquiera pueden extender sus alas, y esto durante los 2 años de vida que tiene, que es un tiempo muy reducido de lo que viviría un ave de granja en libertad. Sus picos son arrancados sin analgésicos, como les comentaba. Las cerdas que se utilizan para reproducción tienen un espacio tan pequeñito que ellas ni siquiera pueden moverse, lo único que pueden es echarse y levantarse para parir y para amamantar. Entonces son unas condiciones que ya no se dan en muchos países, y aquí en Ecuador todavía se practican, y por supuesto que hay resistencia a hacerlo. Y este proyecto de ley que presentó la Defensoría del Pueblo no es un proyecto de ley ni inconsciente ni injusto con el ser humano. Está dando unos tiempos de transición bien largos. Se está hablando de entre 8 y 12 años para que poco a poco estos sistemas, estos métodos se vayan adecuando. Y además se está estableciendo que el Estado tiene que acompañar sobre todo los medianos y pequeños productores en este proceso de adaptación. ¿Con qué? Con incentivos, con la consideración de capacitaciones y diversos beneficios que le permitan en este periodo de hasta 12 años al productor el poderse adaptar, el poderse acoplar, el decir, bueno, si las aves necesitan más espacio para que no sufran, para que no estén estresadas y por tanto no se hagan daño entre ellas, hay que generar esas condiciones, y eso puede tomar cierto tiempo, así que todo eso se está respetando dentro de esta propuesta, que eventualmente igual tendrá que ser está siendo analizada por la Asamblea Nacional, y no se sabe tampoco cómo quedará finalmente la propuesta, porque recordemos que han habido 4 otros proyectos de ley, entre esto el proyecto de ley del ex asambleísta Esteban Torres, y todos estos tienen que ser analizados, y tendrá que salir un único texto con todas estas
previsiones de parte de la Asamblea y por supuesto el tema cultural es importante, es difícil para las personas pensar en que tienen que cambiar sus prácticas, pero esta postura o esta propuesta de cambios de prácticas no es algo que se inventó la Defensoría del Pueblo, es algo que consta en la sentencia y esa es una orden de la Corte Constitucional. Definitivamente hay crueldad para servirse un conejo, un cuy, un propio pollito, como se dice acá en la sierra. Vamos a pasar a Guayaquil, Inti, con Carly, que tiene más inquietudes para usted esta mañana. Carly. Buenos días. Bueno, mi inquietud es acerca de saber si existe algún tipo de interés de personas dentro de la Asamblea o de los curules por el cual no quieran que este tipo de leyes salgan a la luz. Por ejemplo, estuvo el señor Rodrigo Gómez de la Torre, que él dijo con estas palabras exactas: los derechos de los animales podrían estar sobre el derecho de los seres humanos. Eso es una mentira. Al señor Gómez lo conocemos muy bien porque hace 2 años, cuando se estuvieron haciendo las mesas técnicas con la Defensoría del Pueblo las convocó para poder ir preparando el proyecto de ley a presentarse a la Asamblea. Eso lo ordenó la Corte, que la Defensoría haga este proyecto de ley. El señor Gómez participó en esas mesas, él estuvo presente todo el tiempo, representando siempre a los grandes productores, a los productores intensivos. Y entonces es una mentira porque, primero, la sentencia es muy clara en decir que no se pueden igualar los derechos de los humanos a los de los animales, porque tenemos derechos muy distintos. Un perro abandonado necesita el derecho a no ser abandonado en la calle por parte de su tutor o titular, lo cual no necesariamente coincide con el derecho de una cerda a tener suficiente espacio para poder desarrollar su comportamiento natural dentro de una granja industrial. Entonces, son derechos distintos, cada uno obedece a las necesidades de las particulares de cada animal, que son diferentes. Y entonces los derechos humanos también tienen una mirada muy distinta. Los seres humanos tenemos derechos que los animales no van a necesitar. Los seres humanos tenemos derechos de hasta 5ª generación, como el derecho a la ciudad, por ejemplo, que, digamos, no es necesario para un animal. El animal lo que necesita es poder tener una vida con dignidad y con condiciones de bienestar que les permitan satisfacer sus necesidades. Así de simple, pero claro, va a variar de acuerdo con cada especie. Y eso ya la sentencia lo dice muy claramente. Ahora, que se hable de derechos humanos es necesario, por supuesto, porque el derecho humano es la vara, es el estándar, es lo que hemos venido construyendo como sociedad desde la Declaración Universal en 1948. Entonces es de donde se inspira también cuando se habla de derechos de los animales. En el 78, 30 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se lanza esta Declaración Universal de Derechos de los Animales por parte de la UNESCO. Y en esta declaración es inspirada, por supuesto, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las libertades, las 5 libertades del bienestar animal: vivir libres de miedo, vivir libres de hambre y sed, vivir libres de crueldad y maltrato. Esas 5 libertades también están inspiradas en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero yo entiendo que esto no sea conocido, y mucho menos por una persona que representa a la producción industrial, que tiene intereses económicos que hacen que se resista a aplicar estos estándares, que son estándares que ya existen internacionalmente y que serían impensables en otros mercados, pero en este mercado se los quiere defender. Inclusive existen las 5 libertades de los animales, que es son parámetros conocidos a nivel internacional. Sí. Pero lo que me levanta una ceja es el hecho de que usted mencione de que no conozca, cuando inclusive en la Constitución se encuentran los artículos hacia el cuidado de la naturaleza y el entorno. Así es. Así es. Lo que la Corte hizo hace 2 años con esta sentencia del caso de la mona Estrellita fue hacer lo obvio, fue decir: si ya la naturaleza desde el 2008 está reconocida como un sujeto de derechos de protección por parte de todas las y los ecuatorianos, entonces, por añadidura, los animales como individuos también. Y aunque era obvio, como no estaba claro en ningún lugar, era inaplicable. Pero desde que esta sentencia sale y lo aclara, entonces ahora es incuestionable. Ese es el término, es incuestionable. Pueden venir todas las personas, Gómez, y los diversos sectores que sienten que van a estar afectados en sus prácticas porque tienen que cambiar a prácticas no crueles o menos crueles,
Sin embargo, ahora es incuestionable que en nuestro país los animales tienen derechos, ya no son cosas sino sujetos, y por tanto estas protecciones las merecen, siempre las han merecido, pero ahora son exigibles. ¿Qué significa que son exigibles? Sí, que un animal, a través de sus representantes, la Defensoría del Pueblo, las ONGs, van a poder ir ante una corte de justicia y decir: usted ha violentado los derechos de estos animales que han sido ya plasmados en la sentencia y en la ley que tiene que aprobarse. Recordar solamente que también fijó un plazo la Corte. La Corte no dijo: tómese el tiempo que usted quiera, Asamblea Nacional, para aprobar esta ley. Dijo 2 años, a partir de que el proyecto de la Defensoría del Pueblo le sea entregado. Y esos 2 años se cumplen este próximo agosto. ¿Usted considera que aquí dentro de los parámetros, por ejemplo en Guayaquil, sí hay apoyo en cuanto, por ejemplo, una de las instituciones que es Bienestar Animal, ellos sí están abogando por este tipo de cambios? Sí, me gustaría referirme primero a la ciudadanía. Yo hago, digamos, la pregunta al aire, la pregunta retórica: ¿quién podría oponerse a no cometer actos de crueldad contra seres indefensos como los animales? Absolutamente indefensos, ellos ni siquiera pueden pedir auxilio. Yo creería que absolutamente nadie, a menos que sea una persona que realmente tiene un interés en hacer actos de crueldad, de maltrato contra un individuo animal. Y esas personas más bien no deberían estar en la sociedad, ¿no? Deberían ser sancionadas, porque esos actos son sancionables. Cualquier tipo de crueldad, de maltrato hacia un ser vulnerable. Entonces yo diría que en general la ciudadanía guayaquileña, la ciudadanía ecuatoriana está a favor de cualquier tipo de medida que pudiera mejorar la calidad de vida y reducir la crueldad hacia los animales. Me parece que de ese lado la ciudadanía siempre va a apoyar este tipo de iniciativas. Y luego, del lado de las autoridades públicas, hay diferencias. Es verdad que hay más capacidades en unos municipios que en otros. Quito y Guayaquil son municipios con mayores capacidades que otros municipios más pequeñitos. Eso es lo que ha permitido que puedan desarrollar, por ejemplo, direcciones que específicamente se dedican a la protección de los animales, como ya lo mencionaba usted, como la Dirección de Bienestar Animal del municipio de Guayaquil. Entonces sí hay que ser consciente de esas diferencias que existen, porque eso significa que unos van a tener más capacidades que otros en responder. Pero nos parece que en el caso de Guayaquil, efectivamente han habido muchos cambios positivos y que eso ha permitido que hayan despliegues para ir a rescatar animales, para ir a auxiliar animales, para ir a conocer sobre casos de crueldad, que puedan ser, si es que hay pruebas, sancionados, y que exista ya, decimos, en la ciudad una política pública clara sobre cómo la guayaquileña, el guayaquileño respeta a los animales y denuncia el maltrato animal. Bueno, y estas han sido las palabras y las declaraciones de la abogada Inti Alvarado. Fernando, no sé si tengas alguna otra consulta ya desde la capital. He escuchado detenidamente las reflexiones de la abogada Inti Alvarado y esto definitivamente tendrá que ser resuelto, como yo decía, en los plazos por parte de la Asamblea Nacional. Justo se cumplen 2 años de la iniciativa de la Defensoría del Pueblo. Ahora, finalmente, solo Inti, los sectores animalistas del país han emprendido la socialización del documento para que no haya tergiversaciones, como por ejemplo se dice que ahora ya no habrá como verles colgados, por ejemplo, a los cerdos, a los chanchos. En la sierra principalmente se cuelga cuando uno sale de turismo y le sacan el cuero para venderlo, comercializarlo. Lo propio los cuyes, por ejemplo, en Ambato, ya no podrán ser vistos. Es lo que se especula y se dice. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Aclarar estas situaciones un poco hasta citadinas, folclóricas de lo que se está mencionando en torno a la forma, sobre todo, de exhibir a un animal que es parte de la gastronomía, incluso ecuatoriana. Sí, nuestro rol ha sido desde el proceso de elaboración del proyecto de ley, tras su presentación, el poder socializar cuál es el contenido de este proyecto de ley. Igual está colgado en la página de la Corte Constitucional, así que es abierto al público, a quien lo quiera revisar y lo desee leer, justamente como no es un documento ordinario, digamos, es un poco fuera de lo común. ¿Por qué fuera de lo común? Porque como estamos hablando de animales, se necesita mucho de principios y de reglas, regulaciones técnico-científicas
que no es lo que normalmente estaría en un proyecto de ley sobre derechos. Entonces esto es algo bien particular del caso de los animales. No hay otra forma de entender qué es lo que un animal necesita, lo que un animal sufre, si no es gracias a estos avances técnicos y científicos. Entonces, por eso puede ser un texto un poco difícil a veces de leer, de comprender, y por eso nuestro rol también es tratar de apoyar en explicar su alcance, ¿no? Y solamente para esta pregunta concreta que nos hace sobre las carcasas, estas son prohibiciones que ya existen en la legislación ecuatoriana. Hay un ente rector, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es el que regula todo el tema del faenamiento de los animales, y ya tiene normas técnicas adoptadas también de estándares internacionales que dicen cómo tienen que ser los procesos de faenamiento. Y entre esos procesos de faenamiento no es posible, por temas de carácter sanitario y de salud pública, el tener los animales expuestos ahí ante las moscas, en las carcasas de los cuerpos enteros. Entonces, esas prohibiciones ya existen. Esto no es algo que lo trae la ley. ¿Qué es lo que la ley también tiene que hacer, además de desarrollar derechos? Tiene de alguna manera que recopilar todas las regulaciones que existen en el ordenamiento, en la normativa nacional sobre animales, y eso es lo que ha hecho, ha ido como recopilando donde hay otras normativas que ya hablan de esto, y entonces en un solo cuerpo, en un solo documento, en una sola ley colocarlo. Pero eso no significa que sea algo nuevo para el Ecuador, sino algo que por el contrario ya existe, pero como no hay control, no se cumple. Gracias, abogada Inti Alvarado. Siempre un gusto conversar con usted y saber que ya por años siempre está tras la defensa de los animales. Le agradecemos y será hasta una próxima oportunidad. Así es, abogada Inti. Muchas gracias. Fer, ahora es momento de escuchar el informe de nuestro compañero Santiago Alvarado, quien hablará acerca de la Copa América. Venezuela se prepara para el debut frente a la tricolor